Doy gracias al Señor, hermanas, hermanos, por estar una vez más frente a esta cámara para poder transmitirles a ustedes la palabra del Señor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, resucitado, crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Gracias le damos al Señor por un día más de vida. Saludo a todos los hermanos de la congregación. Saludo a los hermanos que me conocen. El Señor le bendiga a cada uno, a los que están cerca, a los que están lejos. El Señor le bendiga, hermanos amados. Y bueno, estamos aquí para poder compartirles la palabra, el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero comunicarles una buena noticia. Desde el día lunes vamos a estar en la radio, La Predicadora. Vamos a volver a la radio La Predicadora una vez por semana. Una vez por semana, de los lunes de 11 a 12 del mediodía, vamos a estar haciendo el programa de radio también. Por ahora, gracias al Señor que nos dieron un lugar en la radio y que podemos nuevamente ir a la radio a predicar el Evangelio. Así que estamos muy agradecidos al Señor porque se abrió esta puerta nuevamente. Y bueno, que el Señor nos vaya llevando de a poco. Y nuestros planes son otros, ¿no? Pero bueno, por ahora vamos a estar por este camino que el Señor nos abrió, esta puerta. Gracias le damos al Señor, hermano. Vamos a hacer una breve oración y vamos a ir a la palabra directamente. Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta mañana, agradeciéndote a ti, Señor, por cuanto tú nos permites, Padre amado, nuevamente estar delante de esta cámara para poder predicar tu palabra. Que esta tu palabra pueda llegar, Señor, a los lugares que se necesita, a los lugares donde haya hambre y sed. Señor, bendice a cada hermana y hermano en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, con todo el corazón te lo pido, para que los ojos de su entendimiento se puedan abrir, a fin de que ellos puedan saber cuál es la supereminente grandeza de tu poder y a qué tú nos has traído a esta gracia. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y bueno, estamos hablando sobre el capítulo 24 del libro de Génesis. Hablábamos sobre cuando Abraham envió a un criado suyo, al más viejo de su casa, que era el que gobernaba sobre todos sus bienes, y le dijo: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Y la mano debajo del muslo era como un juramento que tenía que hacerle el criado Abraham. Y era como que él le estaba prometiendo que iba a cumplir lo que le prometía, ¿no? El deseo que él iba a llevar a cabo, el deseo de su amo. Entonces, ahí estaba el compromiso, era un compromiso muy serio, muy serio. Y entonces Abraham le dijo: te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, no, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos entre las cuales yo habito. Y ahí habíamos visto sobre el impedimento que tenemos nosotros los hijos de Dios de tomar una por esposa o por esposo, en el caso que sea un varón, a una persona que no sea cristiana, que no sea hija de Dios también, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Si ustedes quieren escuchar la prédica, tienen la grabación anterior a esta. Y sino que él dice: sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y acá vio cuando habla de que
irás, ¿no? Y eso me hace pensar en el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu fue enviado. El Espíritu fue enviado a los cristianos que habían creído, ¿no? Para que haga morada en ellos. Y yo enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, que el Padre os prometió. Yo lo enviaré, dijo el Señor, y el Señor lo envió. Y ahí es la tierra donde el Espíritu Santo viene a buscar la esposa, es sobre estas personas que han creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y son parientes de Cristo, ¿no? Porque irás a la casa de mi parentela, le dice. Es decir, que nosotros somos una familia, somos hermanos espiritualmente hablando, y entre nosotros tenemos que casarnos, digámoslo así, ¿no? Pero en el sentido espiritual sabemos que es para que nosotros entendamos que no podemos ir y casarnos con una persona que no sea cristiana o formar un hogar. Bueno, ¿por qué? Porque tiene que ser una persona nacida de nuevo, tiene que ser cristiano. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Ahora fíjese, el hecho de que una persona, una hermana, un hermano no se case con un cristiano, esa persona corre el riesgo de no llegar a ser la esposa de Cristo. No corre el riesgo. ¿Por qué? Porque va a vivir con una persona que es contraria a la fe que ella tiene o que él tiene. Y cuando es contraria a la fe, entonces ella va a establecer su vida en la relación. Y la cristiana o el cristiano no va a poder, ella o él no va a poder prepararse para la esposa, porque va a estar ahí renegando con ese hermano, con esa persona que no es cristiana, sea el hombre, sea la mujer, y va a estar renegando y renegando y renegando toda la vida, porque no es lo mismo el corazón de un cristiano que el corazón de uno que no es cristiano. No hay diferentes pensamientos, diferentes sentimientos, diferente dirección. Entonces uno dice, pero yo lo amo a esta persona que no es cristiano, pero yo lo amo. Sí, pero uno tiene que sacar la cuenta antes, porque así está escrito en la Biblia que cuando uno va a edificar la casa, uno tiene que sacar la cuenta antes, para ver si la va a terminar. No sea que en la mitad de la construcción no pueda terminarla y otros se burlen de él. Bueno, así también casarse con un cristiano, con otra persona, tiene que sacar las cuentas primero. Si usted se casa con una persona que no es cristiana, usted tiene que saber que la vida cristiana va a ser muy difícil para usted, por la manera de vivir de la persona que no es cristiana, por ejemplo su esposo, su esposa que no es cristiano. Ellos tienen otra inclinación, otros pensamientos, otra vida diferente que la que tenemos nosotros. Y en ese renegar con esa persona que no es cristiana, ¿no? A nosotros no nos da la ventaja de la preparación para la esposa, porque estoy peleando con la carne. Nosotros, lo que vamos camino a la esposa, ya hemos dejado de pelear contra la carne, contra nuestra propia carne y con la carne del otro. Pero bueno, imagínense que una cristiana, un cristiano se case con uno que no es cristiano, va a tener toda su vida que pelear con esa persona, discutir, y van a tener desacuerdo, y ya lo hemos visto muchas veces eso. Entonces, Abraham le dice a su siervo que le jurara, que le prometiera que no iba a buscar una mujer que no sea de la misma familia de Abraham, de su parentela. Y le hizo jurar, sino que irás a mi tierra, ¿no? ¿Y dónde es enviado el Espíritu Santo? En el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo no es enviado en toda la tierra, sino que es enviado en el cuerpo de Cristo, es en aquellos que tienen un nuevo nacimiento. ¿Vio? Y ahí el Espíritu Santo
es el encargado de preparar la esposa para Cristo, para Isaac, ¿no? Él es el encargado. Y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Eso en el versículo 4, ¿vio? Y el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste? Y entonces él le dice a Abraham, tal vez la mujer no quiere venir, la que yo escoja, la que yo elija, no quiera venir en pos de mí. Y bueno, entonces, si la mujer no quería venir en pos de él, no, que cuando el Espíritu Santo, eso no pasaría en el Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, en este caso sí. Y entonces volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá, ¿no? Y Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu simiente daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de ella, de allá, mujer para mi hijo. Entonces acá vemos que todo sigue en las manos del Señor, ¿no? El hombre de fe siempre pone su confianza en las manos del Señor. O en Dios, perdón. Siempre pone su confianza en Dios. No se sale un milímetro de ahí. Su confianza siempre está en Dios. Porque él dice, Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu simiente daré esta tierra, ¿no? Entonces, él enviará el ángel, él enviará su ángel, dice, delante de ti, y tú tomarás de ella mujer para mi hijo. Quiere decir que este siervo iba a ser guiado por el ángel. Entonces, y nosotros también ahora somos guiados por el ángel. La presencia del ángel acá es muy importante, porque el ángel ya es un personaje muy relevante en este asunto, porque él era el que le iba a guiar al siervo de Abraham, le iba a guiar a que él, cómo él tenía que tomar la mujer para Isaac. Y la presencia del ángel, el ángel vendría a ser un enviado de Dios. No, un enviado de Dios. Enviaré mi ángel, dice. Y él, delante de ti, y tú tomarás de ella mujer para mi hijo. Y vemos nosotros, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis que Dios habla a las 7 iglesias y siempre está dirigido al ángel de la iglesia, las cartas. Dile al ángel de la iglesia de Sardis, al ángel de la iglesia de Éfeso, y bueno, y así. Cada iglesia tiene un ángel, que vendría a ser el pastor, no los pastores, que cuidan el rebaño. Entonces mandaré delante de ti, y tú tomarás de ella mujer para mi hijo. Y entonces fíjese la importancia de consultar al ángel de la iglesia, o ser guiado por el ángel de la iglesia para tomar un esposo para su hija o para su hijo, ¿no? Si el ángel de la iglesia aprueba esa relación, entonces Dios la está aprobando. Entonces la bendición de Dios está sobre esa decisión. Si el ángel de la iglesia dice que no, entonces no
Dios no aprueba esa relación. Fíjese, el ángel de la iglesia tiene que ser una persona que debe conocer los requisitos que hay para que un cristiano se pueda casar con otra persona, o una cristiana se pueda casar con otra persona. Entonces, la mayoría de los pastores casan a personas que no son creyentes, entre un cristiano y un inconverso, porque no conocen. No deberían casarlos, no están preparados para casar a las personas, a enlazarlas, a bendecirlas, porque lo que hace el ángel le bendice el matrimonio, juntamente con la iglesia, no con los testigos. Pero cuando el ángel de la iglesia no tiene el conocimiento de los requisitos, ¿no?, que tiene que haber entre un cristiano para casarse con otra persona, la otra persona tiene que ser cristiana, empecemos por ahí. Un cristiano no puede casarse con un inconverso, con uno que no es cristiano, porque esa no es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es que sea con un cristiano, con una cristiana. El pastor que ignora eso va a casar a cualquiera. Va a casar a cristianos con personas que no son cristianas, ¿no? A santos con pecadores, digámoslo así. Eso por la ignorancia, por no buscar el conocimiento correcto en las Sagradas Escrituras. Y el ángel te guiará, dice. Y dice en el versículo 7, dice: a tu simiente daré esta tierra, él enviará a su ángel, dice, delante de ti, y tú tomarás de ella mujer para mi hijo. Entonces la presencia del ángel es muy importante. Nadie puede casarse en la iglesia sin consultar con el ángel, ¿no? El ángel lo tiene que guiar al cristiano o a la cristiana para... Claro, como lo natural, Pablo pone esto. Fíjese, Pablo, acá en el libro de Primera de Corintios, creo que es. Primera o Segunda de Corintios. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 6 era el otro día, que lo habíamos encontrado con la hermana María Espíndola. Primera de Corintios 6. Dice en el versículo capítulo en Primera de Corintios, vamos a buscar en segunda, a ver. No es en segunda. Donde el apóstol Pablo habla sobre que esa autoridad en aquel tiempo lo tenían los padres. Vamos a buscarlo de nuevo en el capítulo 6. No. Entonces, ya lo vamos a encontrar, hermano. Entonces, en el Nuevo Testamento Pablo dice que los padres son los que determinan con quién se casan las hijas. En aquel tiempo se usaba esa forma, ¿no? Pero eso tal vez sea lo natural, y eso es lo natural en aquel tiempo. Pero
en la iglesia, que es espiritual, el que determina, ¿no?, es Dios. ¿No? Dios determina, porque nosotros somos personas espirituales, y entonces una persona espiritual no puede casarse con una persona pecadora, porque el pecador no es espiritual. El pecador es carnal él. Pero entonces el ángel de la iglesia determina si la cristiana o el cristiano escogió bien para casarse, para tomar el matrimonio a una persona. Y bueno, y si el ángel de la iglesia bendice esa relación, entonces sí se puede casar la hermana o el hermano. Porque acá hay una interpretación espiritual. Abraham no quería que su hijo se casara, Abraham representa al padre, no quería que el hijo se casara con una cananea, sino que tenía que ser con una pariente nacida en su casa. Y dice, y si la mujer no querrá venir en pos de ti, será libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Claro, el esclavo, en el caso literal de Abraham, decía que podía llevar a su hijo a la tierra de donde Dios lo había sacado, a Ur de los Caldeos. Pero no, Abraham le dice que no. Si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juróle sobre este negocio. Dios le juró que iba a buscar a una mujer de su misma familia para que sea esposa de Isaac, de su hijo. Le juró eso. Y bueno, y ese es el motivo por el cual el Espíritu Santo fue enviado, uno de los motivos. El Espíritu Santo fue enviado a la iglesia para que busque a la esposa para el Hijo de Dios. Porque no toda la iglesia va a ser hija de Dios, solamente aquellos vencedores nada más. Los vencedores. Que ya lo vamos a tocar ese tema. Entonces, en el 10, y el criado tomó 10 camellos, y de los camellos de su señor, y fuese, pues tenía a su disposición todos los bienes de su poder, de su señor, y puesto en camino llegó a la Mesopotamia, a la ciudad de Enachor. Vio acá en los 10 camellos, el número 10 nosotros sabemos que es el número completo, digamos. Esos 10 camellos representaban, ¿no?, sobre esos camellos este siervo iba a llevar la abundancia de las bendiciones que Abraham tenía. Que iba a hacer, a través de esos camellos, él iba a hacer saber que su amo era un hombre poderoso, que era un hombre rico, que era un hombre que tenía abundancia de bienes, de oro, de plata, de piedras preciosas y todo eso. Porque eso iba cargado en los camellos, y eran 10. Quiere decir que la abundancia de ellos, de este señor, de Abraham, era demasiada. ¿No? Porque si usaba 3 camellos, entonces no daba esa noticia, ese mensaje, o 6 camellos no daba ese mensaje. Pero hacer 10 camellos está diciendo que su riqueza es completa, ¿no? Que Dios lo había bendecido con todos sus bienes. Bueno, y llegó a la Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, ¿no?, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salen las mozas por agua, ¿no? Y dijo Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. No, fíjese cómo este siempre representa al Espíritu Santo.
Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y tal vez uno de los gemidos que tenga el Espíritu Santo es que Dios provea a aquellos mujeres y hombres sinceros de corazón puro para que ellos lleguen a ser la esposa de Cristo, que Dios provea eso, ¿no? Acá él oró en favor de Abraham, ¿no? Para que Dios de mi padre Abraham, dame, te ruego ruego el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham, ¿no? He aquí que estoy junto a la fuente de agua, ¿no? Y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la moza a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré a beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo, Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia a mi Señor. Fíjese cómo el Espíritu Santo, en la persona de este siervo, él puso, de alguna manera, la forma, ¿no?, en cómo él iba a reconocer a quién iba a ser la esposa de Isaac. No, esta mujer fue a buscar agua, ¿no? Bueno, y ahí vemos el pozo de Jacob, cuando Jacob hizo un pozo para poder dar de beber a las ovejas. Y las personas siempre iban al pozo de Jacob a buscar agua para dar de beber a las ovejas, pero un día se apareció Jesús en el pozo, ¿no? Y había una mujer que fue a buscar agua del pozo en el tiempo de Jesús y se encontró con Jesús en el pozo. Y entonces le dice Jesús a la mujer, dame de beber, mujer. Y ella era más samaritana y Jesús era judío. Y entonces ella le dice, tú siendo judío me pides a mí, una samaritana, que te dé de beber. Tú sabes que los samaritanos y los judíos no nos llevamos bien. Y entonces Jesús le dijo, si tú supieras quién te pide agua para beber, tú le pedirías a él el agua de vida. Y entonces la mujer le dijo, Señor, dame esta agua, así no vengo más a sacarla aquí. Entonces ahí Jesús se da a conocer como que Él es el pozo del agua de vida. Y entonces el pozo de agua representa a Cristo, este pozo de agua, porque en Cristo nosotros encontramos el agua de la vida, porque donde hay agua hay vida, y bueno, y donde hay vida está Dios, ¿no? Porque Dios es vida. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces cuando nosotros bebemos espiritualmente, bebemos de Cristo. Cristo es la vida, ¿no? Nosotros bebemos de la vida, del agua de vida que está en Cristo Jesús. Y entonces acá el hombre o las mujeres salieron a buscar agua, ¿sí?, en sus cántaros. Y los cántaros representan el cuerpo humano, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un cántaro, ¿no? Mi cuerpo humano es un cántaro que necesita agua, que necesita vida. Y entonces vamos y buscamos esa vida en Cristo. Fíjese, qué maravilloso, ¿no? ¿Dónde vamos a buscar? En el pozo de la vida. En Cristo Jesús. Buscamos vida para nuestro cántaro. Fíjese qué maravilloso, hermano. Porque el cántaro es de barro, ¿vio? Y puede contener el agua. Y así nuestro cuerpo puede contener la vida de Dios. Y nosotros vamos a Cristo para obtener la vida de Dios y contenerla en nosotros. Y entonces acá la mujer, el Espíritu Santo le dice al Señor, aquella mujer, dice, aquella moza a quien yo dijere, baja tu cántaro, y eso es un acto de humildad, de negación de sí mismo, baja tu cántaro, ¿no? Te ruego para que yo beba.
Entonces ahí ya cada cristiano, no, nosotros bajamos nuestro cántaro para que beban los sedientos, los que tienen sed de vida. Nosotros tenemos el agua de vida en nosotros para que otros beban de esa agua. Usted tiene el agua de vida en usted, ¿no? Y esa agua es Cristo. ¿Vio? Es Cristo. Es como cuando Dios le dijo a Abraham, habla la roca y de ella brotará vida, ¿no? De ella brotará agua, perdón. Y ellos estaban en el desierto con una sed terrible. Y Abraham, no Abraham, sino Moisés. Y Moisés pegó dos veces a la piedra y salió agua de ahí. Y dice que la piedra era Cristo. Entonces Cristo es el agua es la roca que da agua de vida, y también Cristo es el pozo donde hay agua de vida ahí también. Bueno, y aquí estoy junto a la fuente y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la moza a quien yo dijera, baja tu cántaro, te ruego que yo viva, y ella respondiere, bebe, y también daré a beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Entonces este requisito que hay que tener en cuenta, porque para poder casarse con una persona, para buscar una esposa, un cristiano para buscar una esposa, él tiene que asegurarse, este cristiano, que en el cántaro tenga la vida. Digo, que tenga la vida. Es decir, ¿quién tiene la vida en el cántaro? Los que nacieron de nuevo. Los que nacieron de nuevo. ¿Vio? Todo lo que nacieron. ¿Cómo nacemos de nuevo? Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces nacemos de nuevo. Y ahora tenemos el agua de vida en nosotros. Entonces ese es un requisito que hay que tener en cuenta cuando uno va a buscar para su esposa o para su esposo siendo cristiano. ¿De qué habla el agua? Agua habla de la vida, de la nueva vida en Cristo. ¿Cómo una cristiana, un cristiano va a casarse con una persona que no tiene agua en el cántaro? Que no tiene la vida en su cuerpo físico, en su espíritu. Ahí es el primer requisito. ¿Vio? Y cuántas veces los hermanos, por falta de enseñanza, van y se casan con personas que tienen los cántaros secos, que vio que hay cántaros que uno lo usa para poner de todo ahí, pone, qué sé yo, lo usan como un balde donde uno pone las cosas que no necesita. Pero ahí, en el cántaro del hijo de Satanás, del hijo de Adán, no hay vida ahí. Vida espiritual hablamos, ¿no? Sino que ahí hay muchas otras cosas ahí, que producen muerte, por así decirlo. Hay rencor, amargura, codicia, hay odio, hay pensamientos que no están de acuerdo con los pensamientos de Dios, y bueno, y tantas cosas. Entonces, por eso, vio, hay requisito para que una hermana, un hermano pueda casarse con otra persona. Tiene que primeramente considerar que en esa persona tiene que estar el nuevo nacimiento. Tiene que considerar, ¿no? Esa vida tiene que manifestarse en ella, en la novia o en el novio que se va a casar con la cristiana, se tiene que manifestar esa vida. Esa vida lo va a llevar a esa persona a amar a Dios. Y esa vida le va a llevar a esa persona a no tener relaciones fuera del matrimonio, esa vida, sino que la relación que va a tener esos jóvenes que se van a casar, la van a tener en el día que se casen, cuando estén casados, porque así dice Dios en su palabra. No, porque dentro del matrimonio todo vale, todo no.
todo lo que Dios dice, ¿no? Entonces, una cristiana que se pone de novio con un cristiano que se pone de novio con una cristiana, no pueden tener, perdón, no es que no pueden, no deben tener relaciones íntimas hasta el día del matrimonio. Pero para eso necesitan de la vida. ¿De la vida de quién? De la vida de la nueva creación, de la vida de Dios en ellos. Porque la vida de Dios en ellos y el poder del Espíritu Santo en ellos le va a llevar a esperar ese momento, a no apresurarse. Pero ¿qué pasa hoy? Hoy las hermanas se casan, ¿no? Y hacen como el mundo. Ya tienen relaciones íntimas con el novio o con la novia, ¿no? Apenas se conocen, ya se toman de la mano, ya se besan, ¿no? Ya se toquetean y todas esas cosas. Bueno, eso porque no hay enseñanza en la iglesia, porque esta no es una enseñanza de hombre, esta es la enseñanza de Dios, es la voluntad de Dios, que así tienen que ser las cosas. Bueno, pero si es así, entonces yo no voy al Evangelio. Mire, usted haga lo que quiera, pero si usted está en el Evangelio tiene que seguir las enseñanzas de Dios, tenemos que seguir las enseñanzas de Dios, porque nosotros en el Evangelio estamos para agradar a Dios y no para agradarnos nosotros mismos. Pero acá el requisito que tenía que tener la que iba a ser la esposa de Isaac tenía que tener el cántaro. Tenía que tener el cántaro y tenía que tener agua en el cántaro. Ese es el primero. Y después, fíjese, hay más requisitos. Y dice, y sea pues que la moza a quien yo dijere, baja tu cántaro. Ahí bajar el cántaro es un acto de humildad. ¿Vio? Porque cualquiera le dice, ¿y vos quién sos para decirme que baje el cántaro? Yo tengo que ocuparme de otras cosas. No, es una humildad, es un reconocimiento, ¿no? Un respeto hacia una persona mayor en este caso, porque el hombre era una persona mayor. Bueno, vamos a interpretarlo así. Te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta lo que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que acabase de hablar, pero fíjese, ¿no? No, pero yo hace cuánto que le vengo pidiendo a Dios por un esposo, por una esposa, los jóvenes, ¿no? Hace cuánto que yo le vengo pidiendo a Dios para que me pueda casar, quiero casarme, y pido, y Dios no me responde. Estoy ahí esperando y esperando y esperando. Pero acá, en este caso, Dios respondió. Antes de que el hombre terminara de hablar, ya estaba presente delante de él la que iba a ser la mujer de Isaac. ¿No? Dios responde rápido, porque Él sabe nuestras necesidades. Él sabe que no tenemos don de continencia. Él sabe que necesitamos un esposo, una esposa, que necesitamos nosotros esa relación para no quemarnos, dice el apóstol Pablo, ¿no? Para no quemarnos. Si alguien me pudiera buscar el versículo que dice que si le parece bien al padre, no que su hija siga soltera. Bueno, ese versículo, ¿vio? Está en 1 Corintios, pero no me acuerdo el capítulo, el versículo. Entonces, fíjese que Dios responde enseguida, hermano. Si su corazón es sincero, si sus intenciones son puras, si sus intenciones son sanas, digamos, Dios conoce su corazón y Dios le va a responder. Antes de que usted termine de orar, Dios ya le respondió. Y ahora usted tiene que esperar. Porque fíjese, y aconteció que antes que él acabase de hablar, aquí estaba Rebeca. Rebeca iba la que iba a ser la esposa de Isaac. Aquí Rebeca, que había nacido de Betuel. Betuel era uno de los hermanos de Abraham, ¿no? Betuel.
uno de los hermanos de él, un hijo de la fe también. Ahora fíjese, un hermano de la fe, perdón, un hermano de la fe. Y entonces fíjese que de Betuel vino Rebeca. Y entonces Rebeca no vino de Abraham. Entonces ahí vemos que la esposa para su hijo, para Isaac, no vino del padre de la fe, sino que vino de un hermano. Bueno, y así va bien esta línea, por así decirla, esta presentación va bien, ¿por qué? Porque está escrito en la Escritura que Dios sacó de la costilla de Abraham, Dios sacó una esposa para Adán, perdón. De la costilla de Adán, Dios sacó de esa costilla Dios sacó una esposa para Adán. Y así, del padre de la fe no vino Rebeca, la esposa de Isaac, sino que vino de un hermano, es decir, de una costilla, digámoslo así. Vino de una costilla. Entonces, Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, ¿no? La cual salía con su cántaro sobre su hombro. ¿Vio? Que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nachor. El que era hermano de Abraham era Nachor. ¿Vio? Era Nachor, fíjese. Y hermano de Abraham, lo cual salía con su cántaro sobre su hombro. ¿Vio? El hombro habla de fuerza en la Biblia, habla de fuerza. Y ella tenía, ¿cuál era su fuerza? ¿Qué sostenía con su fuerza? El cántaro. Pero el cántaro en ese momento estaba vacío. Ella fue a buscar agua al pozo, ¿no? La moza era de muy hermoso aspecto, virgen. Fíjese qué detalle, la moza era virgen. Entonces, acá vemos requisitos. Para que una cristiana pueda casarse con un cristiano, el cristiano tiene que casarse con una mujer virgen. La cristiana tiene que ser virgen, por eso las hermanas tienen que cuidar su virginidad, ¿no? Hasta el día de su casamiento, hasta el día de su matrimonio. Porque así presenta la figura, la sombra. La mujer era virgen, pero acá está refiriéndose a los vencedores también. Los vencedores que son la esposa de Cristo, ¿no? Los vencedores tienen que ser virgen. ¿Qué significa eso de ser virgen? Nosotros tenemos que ser virgen, que nosotros no tenemos que tener relación con otro que no sea Cristo. No podemos tener relación con otro que no sea Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos desposados, es decir, estamos prometidos en matrimonio para Cristo. El matrimonio es una figura, por supuesto, ¿no? Es una parábola, por ejemplo, por supuesto. Entonces nosotros no podemos tener una relación con otro que no sea Cristo, espiritualmente hablando, ¿no? Si nosotros tenemos una relación con otro que no sea Cristo, entonces perdemos la virginidad. Y ahí no reunimos los requisitos para ser la esposa de Cristo. Perdemos eso. Ahora, nosotros, ¿qué tiene que ser estéril? ¿Qué tiene que ser, no estéril, perdón, me equivoqué de la palabra. ¿Qué tiene que ser virgen? Nuestro cuerpo, alma y espíritu. O nuestro espíritu, alma y cuerpo tiene que ser estéril. Por eso dice Tesalonicenses 5:23, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible para las bodas del Cordero, para la venida del Señor. Ahora, muchos hermanos, ellos tienen relación con otro. ¿Cuál es el otro? Bueno, pueden ser que tengan relación con el mundo,
o tengan relación con la carne. ¿Vio? Tienen relación, se satisfacen ahí, su alma se satisface ahí, no pierden la virginidad. Ellos no están cumpliendo con los requisitos que se necesita para ser la esposa de Cristo. Fíjese que el Espíritu Santo, en la persona de este siervo, él va a buscar una mujer virgen para la esposa de Cristo, una mujer virgen. Y en esa virginidad nosotros tenemos que mantenernos. ¿Desde cuándo? Desde el momento que hemos entendido los requisitos. Sí, pero pastor, yo tuve una caída, pastor, yo tuve otra caída. No, pero en el momento que usted está entendiendo esta palabra, en este momento usted tiene que verse como una persona virgen, como un hijo de Dios virgen, y nunca más usted puede tener relación con otro que no sea Cristo, para llegar a ser la esposa de Cristo. Para llegar a ser la esposa de Cristo. Porque no todos los de la fe, porque Abraham, siendo el padre de la fe, él no se casó con Rebeca. El que se casó con Rebeca fue Isaac. Hay tantos nombres en mi cabeza. ¿Entiende, hermano? Requisitos que el apóstol Pablo los menciona y que lo vamos a buscar y lo vamos a tocar. Necesito ese versículo, hermano, de cuando dice que el padre que considera que su hija ya crecida no puede casarse, bueno, que la den casamiento. No veo que nadie me esté pasando el versículo. Ahora, fíjese que la moza era hermoso aspecto. Ese hermoso aspecto, ¿no? El hermoso aspecto es algo que hay que profundizar eso, porque es un requisito, ¿no? Era de hermoso aspecto. A ver qué dice en el capítulo 26, 7. Dice: y habitó pues Isaac en Gerar, en el 6, 26, 6. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió: es mi hermana, porque tuve miedo de decir es mi mujer. Que tal vez dijo a los hombres del lugar me matarían por causa de Rebeca, porque era hermoso aspecto, era de hermoso aspecto, era muy hermosa Rebeca, ¿no? Y así la hermosura, ¿no?, de la persona con la cual yo me voy a casar está en su virginidad, ¿no?, en su honor, en su honra, ¿no? En eso está la hermosura. Está en que ella es virgen. Imagínese, hermano, eso yo creo que me quedo corto en definirla. Era de un aspecto hermoso, ¿no? Y acá el aspecto hermoso, ¿no?, para poder casarme, o el cristiano para poder casarse con una mujer cristiana, el aspecto de esa persona tiene que ser hermoso, porque hay muchas cristianas que no tienen un aspecto hermoso, ¿no? Porque no se cuidan, no tienen relación con no están preocupados o ocupados en ir a buscar agua de vida, no van detrás de la vida, no van detrás de otras cosas, y entonces pierden la hermosura, la belleza, manifiestan siendo virgen en lo natural, manifiestan un carácter casi mundano, que no acompaña a la virginidad física. ¿Entiende? Bueno, entonces dice, porque ya estamos terminando la hora, hermanos, y la moza era de muy hermoso aspecto, virgen, a la que el varón no había conocido, Es decir, que ella era virgen, no había tenido relación con ningún varón, Rebeca.
Y así las doncellas, las hijas de Dios, tenemos que cuidar mucho a las doncellas, las hijas de Dios. Padre, cuida a su hija, pero no con severidad, sino con amor, cuídela. Hágale ver el valor que tiene ella, que tiene su virginidad, no que ella está siendo semejante a la esposa de Cristo, que ella así como Cristo, así como la iglesia se está guardando como una virgen pura a Cristo, así ella se tiene que guardar como una virgen pura para su esposo, pero agradando a Dios, ¿no? Agradando a Dios, estando ocupando las cosas de Dios, donde dice, la cual, estoy leyendo el versículo, en el versículo 16, en el versículo 16 dice, la moza era de muy hermoso aspecto, virgen, a la que varón no había conocido. ¿Se da cuenta? No había conocido ningún varón ahí. Gloria al nombre del Señor. Y dice, bueno, ya llegó la hora, hermanos. Es muy importante estos requisitos, que la iglesia conozca estos requisitos, que cada padre, ¿no?, conozca estos requisitos. Entonces, hoy los padres cristianos relacionan a sus hijos, a sus hijas con la muerte y no con la vida. Darle un celular a un niño no es relacionarlo con la muerte en cierta manera. ¿Por qué? Porque eso lo lleva al pecado en muchos aspectos. Lo aleja de Dios. ¿No? Nosotros los padres tendríamos que reservarnos, ¿no? Y los hijos más grandes, porque hay a veces que hay un hijo chico y después los hijos otros son grandes. Los hijos grandes también tienen que acompañar la enseñanza de que no es momento para que un niño tenga un celular, bueno, y todas esas cosas, que no quiero entrar en eso, porque no me quiero meter en la vida de nadie, sino que quiero transmitirles a ustedes cuáles son los requisitos que tiene que tener un cristiano o una cristiana para poder casarse con un cristiano o una cristiana. Hay requisitos. Y vimos acá 2 requisitos necesarios que usted debe tener en cuenta para que su hija, su hijo se case. Pero sobre todo está dirigido a la iglesia. La iglesia debe mantener la virginidad. O he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. No, nosotros somos la esposa, porque el desposado significa dar en casamiento. Pablo nos dio en casamiento. Nosotros estamos desposados, ya estamos señalados de antemano para ser la esposa de Cristo. Pero ¿a quiénes van a alcanzar a ser la esposa de Cristo? Los que mantengan su virginidad hasta el día del casamiento. Se tienen que mantener esa virginidad, no teniendo relación con la carne, con el mundo, ni con el pecado, ni con las concupiscencias, no, solamente con Cristo. Cristo, que es la vida. ¿No? ¿Dónde está la vida? En el cántaro. Y nosotros vamos en pos de la vida. ¿No? Cuanto más vida tenemos, más vida queremos. El Señor les bendiga, hermanos. Espero que lo que yo no le pude aclarar, el Señor le aclare. Gracias le doy al Señor por un programa más. Acuérdese que el día lunes, aunque hoy estamos el miércoles, todavía nos falta el viernes. El día lunes vamos a volver a la radio, a hacer programa de radio en la radio La Predicadora de 11 a 12 del mediodía. Denle like, hermano, a la prédica. Si le gustó, puede ayudarnos con el like y comparta esta predicación que va a ser de mucha bendición para muchas hermanas y hermanos, para muchos jóvenes, para muchos padres que todavía no saben cómo hacer para que ellos puedan casarse con otro cristiano. No casen a sus hijos, no den a sus hijos en casamiento a los inconversos, ¿no? Porque eso es entregarlos en las manos de Satanás mismo.
y Satanás los va a destruir a nuestros hijos. Los va a llevar a vivir una vida miserable, de mucho sufrimiento, de mucha angustia. Yo no voy a entregar a mi hija o a mis hijos, no para que Satanás los maltrate, para que Satanás lo haga sufrir, de ninguna manera. Yo a mis hijos, con la ayuda de mi Señor, espero entregarlos en las manos de un cristiano, o en las manos de Dios, por así decirlo, para que sean felices. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por esta hora de programa. Te pido tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús, por todas las personas que han escuchado este programa. También te pido por los que lo van a escuchar. Señor, ayuda a cada hermana y hermano. Señor, a que ellos puedan creer, respalda esta palabra, confirma esta palabra, Señor. Obra, Señor, obra lo que tú quieras obrar a través de esta palabra, Señor, en las vidas de tus hijos y de tus hijas, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a la hermana Ubaldina Vargas, a mi amada esposa, hermana Estela Blanco, al hermano Nicolás Blanco, al pastor Tiquiboco, al hermano Gustavo Iperaguirre, a la hermana Liliana. Señor, bendiga grandemente, hermana Liliana. Y bueno, Señor, la declaramos sana y libre de todo aquello que le pueda estar de alguna manera impidiendo. El Señor le bendiga grandemente a nuestro hermano Antonio Villarreal, a cada hermana y hermano que son hijos de Dios, los bendecimos. Amén, hermano. El Señor les bendiga.